Bueno, pues buenas tardes a todos. Bienvenido al último viernes por este curso. Empezaremos a finales de septiembre o octubre, como todos los años, el próximo, de las jornadas culturales de la Falange. Antes os anuncio que el jueves 19 de julio, en lo que antiguamente era conocido por el Cuartel de la Montaña, en la calle Ferraz, a las 9 de la tarde, ¿no, presidente? Sí. A las 21 horas, actualmente el templo de Devot, se hace el tradicional homenaje a los caídos, que fue el 19 de julio, por eso lo hacemos esa fecha, no fue el 18. Os pedimos a todos que podáis, pues que nos veamos por allí, porque posiblemente tal y como va lo de la canalla histórica esta, a lo mejor lo vamos a tener que hacer en las catacumbas. Bueno, hoy estamos en una fecha que es señalada históricamente, menos para los de la memoria histórica. Hoy a uno de los jefes de la oposición, a Calvo Sotelo, ministro, bueno, el general Primo de Rivera, hombre social, a pesar de ser de derechas como los haya, lo que ahora quieren hacer como empresa pública ya lo había hecho él, la famosa Cansa, la de las gasolineras. Luego se hizo la refinería de Calvo Sotelo en honor de este hombre. Bueno, pues todos los que podemos llamar empresa pública, sus mayores matan los que hacen las empresas públicas y ellos se creen con las empresas públicas para quedarse con el dinero de las empresas públicas. Muy normal. Bueno, pues fue un crimen, no de Estado, porque esta gentuza no controlaba el Estado, pero sí se beneficiaba de él. Un comandante de la Guardia Civil, llamado Condés, masón hasta la médula, se presentó en su casa, le detuvo, iba con la escolta de Indalecio Prieto, ni más ni menos, un hombre del Consejo de Ministros. También antiguo colaboró con el general Primo de Rivera, porque fue consejero de Estado. Y conocía de sobra bastante bien a José Calvo Sotelo. Bueno, pues estos le cogieron y un pistolero que no se pudo aguantar por el camino, llamado Cuenca, del PSOE, también masón, le cerrajó 2 tiros en la nuca. ¿Verdad? Que murió 9 días después en la Sierra de Madrid. ¿Quién? Estos dos. Que murieron luego en combate en la Sierra madrileña, los dos. ¿Quién? ¿Cuenca y Condés? Sí. Pues que los zurcen. 9 días después. Lo celebro. Sí, Duraron sí. demasiado. 9 días después. Bueno, pues gracias por la aclaración. No, de nada. Y bueno, en realidad iban a por un jefe que otro más de la oposición, entre ellos Gil Robles, pero no le encontraron y se conformaron con este. Eso no lo habla la memoria histórica, dice que son unos descontrolados, bueno, no descontrolados, con coches, mira, como sabéis, lo que llamamos la motorizada no era otra cosa que las juventudes socialistas que las hicieron policía oficial de los gobiernos del Frente Popular, masónicos y marxistas. Bueno, pues eso nos ha pasado hoy, hace años, el 13 de julio. Creo que nadie dirá nada sobre este personaje. Como muchos dirán, era un derechoso, era un fascista, que por cierto, pidió en su día la incorporación a la Falange y José Antonio tuvo sus pequeños dimes y diretes y no le dejó afiliarse. Pero es un hombre que estaba muy tocado por la idea social de España, como buen colaborador del general Primo de Rivera, porque para mí el general Primo de Rivera ha sido el primer general social que ha tenido España. Desde luego Franco también ha sido otro general social, y otro es del que vamos a hablar hoy, aparte del general Yagüe. Tuvimos la suerte que a partir de ahí hubo mucho general masón, pero también hubo mucho general de espíritu español. Bueno, hoy vamos a hablar de otro personaje sin par en la historia de España, heredero de muchas cosas, que es el general Millán Astray, conocido por tal, en realidad se llamaba José Millán Terrero, creo, ¿no? Que es eso. Y tenemos aquí al escritor que es Nico Roa, pero no voy a hablar yo nada de él, va a hablar Enrique Uribe, que es el editor de Ediciones Esparta, por el que podemos leer el libro que vamos a hablar hoy de él. La calle está alrededor de 17 euros y aquí nos hacen un cariño afectivo y nos lo dejan en 15. Como siempre os animo a comprarlo, pues por un lado, para agradecer el esfuerzo que están haciendo los patriotas en esta época tan difícil de sacar a relucir lo mejor de todos nosotros, que al fin y al cabo es la esencia de España, y por otro lado, pues para demostrar lo que nos interesa mucho lo que ellos escriben, porque de verdad es bastante interesante, mucho más esto que la vida del Cerolo. Digo la vida del Cerolo porque me he acordado en estos momentos de un carlista también social que fue Vázquez de Mella, uno de los principales oradores, muy pro-germánico por cierto, de Bismarck, y un día de hoy decir que le quitaban la calle porque era un carlistón. Bueno, según les interesa más con la misma terminación de un maricón que de un carlistón. Yo, como me llamo Carlos, apoyo a los carlistones. Y bueno, Enrique, por favor, nos hablas un poco de Nico y ya nos metemos en el asunto. Muchas gracias a todos, ¿eh?
antes de presentar a Nico, muchas gracias Carlos, muchas gracias a la hermandad y al otro Carlos, estoy rodeado de Carlos. Carlistones. Y voy a presentar a Nico. Nico nació en Burgos en 1961. Es antiguo cabo caballero legionario en el segundo tercio Duque de Alba. En lo profesional es realizador de televisión, director y guionista de documentales. También es escritor, conferenciante y divulgador cultural. Pero además, a él le gusta remarcar que es viajero, lo que le hace estar en permanente contacto con las realidades culturales y sociales del mundo. Como documentalista, ha recibido premios y críticas unánimemente elogiosas, destacando algunos documentales como La senda de los cíngaros, localizado en Rumanía, Los hijos de la nube, en el Sáhara Occidental y Mauritania, o Al pie de los nevados en Perú. Es autor de La Mejala, la novela histórica sobre el protectorado español en Marruecos, del ensayo El aliado persa, donde se analiza la situación de Oriente Próximo desde la óptica de Irán y los mitos que sobre este país recaen, y coordinador y autor de Siria, la guerra interminable, una obra coral con 9 coautores más, donde se analiza y enfoca correctamente el conflicto impuesto que arrasa el país árabe. Sus publicaciones han servido de divulgación histórica en diversas regiones de España. Colabora en diversos medios de comunicación como Intereconomía, Hispan TV, Radio Ya, y es redactor del espiadigital.com. Pues nada más, y dejo la palabra a Nico. Te escuchamos, Nico. Pues muchísimas gracias, ante todo a la Hermandad de la Vieja Guardia por brindarme este local, estos muros venerables. Ya es la segunda vez que vengo aquí a dar una exposición, una charla, o lo que puede ser una conferencia, y yo espero que al final tenga más componente de charla y que podamos, alguien que quiera aportar algo, hacer alguna pregunta, yo, si es fácil y me la sé, la podré contestar, y si no, a lo mejor hay alguien que está más debidamente documentado, ¿verdad? Entonces quiero agradecer a la hermandad que me haya brindado este local para presentar el libro de Millán Astray, naturalmente al público por su asistencia en una tarde de verano tan calurosa, que ya pues no invita, y encima en pleno puente de vacaciones, que la gente ya está deseando como loca por salir a sus sitios de veraneo, ¿verdad? Quiero acordarme de Enrique Uribe, que es el editor y que me brindó la oportunidad de escribir la biografía de Millán Astray. A mí me resultó un trabajo sumamente grato porque el personaje me gusta mucho, el personaje ya lo llevo yo estudiando desde hace años, y para un legionario, yo he sido cabo de la Legión en el segundo tercio, como se ha comentado, pues siempre es una oportunidad reivindicar y no ser neutral a la hora de escribir de un personaje que ya veremos que tiene tanta riqueza de matices y tantos perfiles. Además es que es la única ocasión en la que tengo de que Enrique venga a la presentación de un libro mío, porque siempre elude el lance, pero esta vez no le queda más remedio, pues dado que es el editor, ¿verdad? El libro lo prologa el general Rafael Dávila, que hoy no puede estar aquí. Bueno, este señor vive fuera de Madrid y le es un poco costoso sumarse y venir a todas las charlas que a mí se me ocurriera presentar el libro, ¿verdad? Pero él firma de manera entusiasta el prólogo, y a mí me honra con ello porque ha sido jefe de la Legión, ha sido general, jefe de la Brilet. Y yo, además él me presentó en la novela La Mejala, en la Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios, y etcétera, ¿no? Yo quiero contar la anécdota de cómo conocí al general Dávila, porque merece la pena, ¿verdad? En el año 2003 yo estaba de realizador de una cadena que es AXN, y íbamos a hacer un reality show sobre un programa que se llamaba Operaciones Especiales. Y entonces se trataba de coger a 3 chavales de la calle, que se les hacía un casting, 3 tíos jóvenes que les gustaba el mundo de la acción, etcétera, y se les empotraba en 3 unidades distintas de la Legión, en la brigada de la Legión en Almería. Entonces yo fui con el productor a hacer una primera entrevista, y llegamos al Viator, Almería, el general poniéndose la chaqueta, como decía el árbol de Navidad, ¿no? Porque iba todo lleno de colgantes y de medallas, y se iba
a comer con el alcalde de Almería y me dice, mira, a mí me ha encargado Trillo, el ministro de Defensa, que os tengo que ayudar a hacer este reportaje para divulgar las Fuerzas Armadas entre la juventud, etc. Pero a mí, vosotros los periodistas, no me gustáis nada, porque venís con unas ideas de convencernos, casi un poco zalameramente, y luego en el reportaje, en el programa, nos ponéis a parir. Entonces yo le dije, yo con el debido respeto y subordinación mi general, yo he sido legionario, y yo no vengo ni a hablar de porros, ni a hablar de peleas, ni de reyertas, ni de blasfemias, ni nada. Yo vengo a hablar de los ideales de la legión, cuál es el espíritu de servicio, el amor a la patria, el compañerismo, el esfuerzo, etc. Entonces el otro estaba con dos comandantes que eran, como diríamos, edecán, ¿no? Un poco de ayudante de campo, vaya. Le miró y le dijo, ¿hasta la legión? Yo dije, pues no lo sabemos. Le dije, yo estoy en el segundo tercio, he sido con empleo de cabo, que además yo lo quiero remarcar porque no soy el único cabo que quiere recordar su empleo, ¿verdad? Y dijo, eso lo cambia todo. Si tú has sido cabo de la legión, entonces tienes las puertas abiertas de la legión y esta es tu casa. Y entonces hicimos un programa que hoy sería muy difícil de hacer, puesto que la legión se abrió totalmente y al final acabamos haciendo unas maniobras con fuego real donde había 3 chavales que estaban muertos de miedo y pegando pepinados, volando los Cougar, los vehículos acorazados, los obuses Light Guard, etcétera, ¿no? Entonces este es un tema pues, que a mí me honra que este hombre haya firmado el prólogo, ¿verdad? Yo creo que este libro es un libro pertinente. Ahora mismo es un libro pertinente. Está sacado, bueno, pues Enrique Uribe tiene una línea que se llama Nosotros, que es de alguna manera dedicado a grandes soldados españoles que han sentido la patria, y por eso se llama Nosotros, ¿verdad? Entonces él tiene, este es el 4º título, y entonces pues a mí, como somos muy amigos, pues me digo, oye, ¿qué te parece si tú enfocas el libro? A mí me parece muy bien, porque la Legión se encamina a su centenario, que se cumplirá dentro de 2 años, 2 años prácticamente, el 20 de septiembre de 2020, ¿verdad? Y entonces se necesitan nuevos títulos. Hay algunos títulos, no son buenos todos, de hecho algunos son verdaderamente lamentables, porque están escritos desde el oportunismo del hacer caja, pero son inefables a la hora del relato, ¿verdad? O sea, van a poner siempre abundando en los tópicos, etcétera, que por manidos ya son insufribles, pero no habla, porque no lo conocen, porque no han estado dentro, caramba. Es un señor pues que es un historiador, otro que es un periodista, que tocan de oído, pero que no conocen la Legión. Y la Legión, pues yo creo que para escribir bien de ella hay que haberla vivido, hay que haberla mamado, hay que haber estado allí, hay que haberla sufrido y hay que haberla amado, ¿verdad? Entonces en este sentido yo me considero que estoy medianamente capacitado para escribir, ¿verdad? Entonces creo que hacen falta títulos, nos acercamos al bicentenario. Por supuesto este libro, yo lo quiero decir de antemano, este libro por sus dimensiones, etcétera, es un libro de introducción. Este no es una biografía completa de Millán Astray. Y lo digo esto porque desde la primera página menciono que si alguien quiere saber de verdad la biografía de Millán Astray, tiene que leerse el libro de Togores. Millán Astray, legionario. Es que hay que leerlo. O sea, Togores ha tenido la gran suerte de manejar el archivo personal del general, que la hija se lo brindó y no se lo va a brindar probablemente a nadie más, y entonces Togores accede a unas fuentes que los demás no hemos tenido. Entonces, luego él además entrevistó y por parte de su familia tiene un material gráfico, etcétera, la conocía mucha gente. Entonces, si alguien quiere de verdad saber la vida y obra de milagros de Millán Astray, tiene que leer ese libro. Ahora bien, si no quieres, o no tengas tiempo, porque te apetece ir por la vía de apremio, etcétera, yo creo que esta biografía es muy útil. Está escrita desde el sentimiento, pero desde el conocimiento también, ¿verdad? La apuesta que yo hago aquí no es tanto sacar datos inéditos del general Millán Astray, cuanto relatar el marco internacional y nacional en el que se desarrolla el personaje. Es un personaje que está, como si dijéramos, en un bastidor.
Y entonces ahí evoluciona Millán Astray, desde su nacimiento y los orígenes con su padre como oficial de prisiones, hasta que muere el 1 de enero de 1954 en Madrid, prácticamente, pues bueno, no vamos a decir pobre, tampoco tal, pero sí como militar que tenía los bolsillos de cristal y el dinero le sobraba, ¿verdad? Es pertinente también el libro, pues porque estamos ahora mismo con la ley de memoria histórica, esta ley nefanda, que va a ser ampliada y por la cual podemos acabar muchos de los que estamos aquí entre rejas algún día y a no tardar. Hay que reivindicar a nuestros héroes, y Millán Astray es uno de ellos. La ley de memoria histórica, en definitiva, lo que propone es lo que llamaban antiguamente, o sea, en la antigüedad, en Roma, el damnatio memoriae, ¿verdad? O sea, borrar la memoria de una persona que ha existido a golpe de piqueta en todas las estelas o a base de arrasar sus monumentos, ya fueran tribunos, ya fueran senadores, ya fueran emperadores, etc. Esto es lo mismo, eso está marcado desde el odio y desde la incultura más profunda y desde el rencor. Solamente desde esas tres y probablemente con más consideraciones se puede entender lo que está pasando ahora mismo con el callejero, con las figuras, con los emblemas, que no se reconoce el valor documental. Yo no digo que sea artístico, o sea, yo no sé si un yugo y unas flechas puestos en un es artístico, pero sí es documental, sí es histórico, y no merece la pena que con una piqueta sea simplemente marcado por el rencor y el odio, ¿verdad? Luego está el tema de la calle Millán Astray, claro, que tanta tela, tantos ríos de tinta está haciendo caer. Entonces, bueno, pues quitando la calle Millán Astray se quiere pensar pues que se elimina un fascista. Este es el estado de la cuestión, ¿verdad? Pero la calle de Millán Astray se le dio en 1926. No se le dio, o sea, no lo hizo Franco. Se le dio en 1926, es decir, estábamos en plena dicta blanda de Primo de Rivera. 3 años, ¿no? Se le dio además en un barrio obrero, un barrio que era extramuro, extrarradio, que es en la zona del barrio de La Fortuna, pegada al aeródromo de Cuatro Vientos. Bueno, era pueblo todavía. Era un pueblo. Era Carabanchel. Era Carabanchel. Entonces, bueno, gracias. ¿Ves? Las puntualizaciones estas son muy pertinentes. ¿Y por qué se le dio? ¿Por qué se le dio? Es una de las tesis, de las ideas fuerza del libro. Yo creo que a Millán Astray no solamente no había que haberle quitado la estatua que le quitaron en La Coruña, ni la calle que se le ha quitado y ha habido que volver a darle el nombre, sino que había que hacerle calles prácticamente inmemoriales en cada pueblo o ciudad de España. Porque Millán Astray era un hombre muy moderno, a pesar de su aspecto asarmentado, mutilado de severidad, enteco, delgado, alto, tal, no sé qué, parecía sacado de una pintura o de las novelas del Capitán Alatriste, o tal. Era un tío muy moderno, conocía perfectamente los recursos de la sociedad y los utilizó, como veremos, ¿verdad? Pero este señor tenía una gran sensibilidad y un ascendido sentido de lo moral, que le venía probablemente de su padre, que era un hombre oficial de alto funcionario de prisiones alcaide, que llamaríamos, y que buscaba reinsertar a los presos que pudieran ser reinsertables. Entonces el padre pues vivía con ordenanzas en la casa, que vivía con toda la familia, niñas incluidas en la prisión, y las ordenanzas eran presos en el último tiempo de su periodo de pena y que ya no iban a reincidir. Entonces Millán Astray ya desde pequeño se dio cuenta de la capacidad de reinsertar a gente, y eso da una cualidad moral, ¿verdad? Entonces Millán Astray se dio cuenta de que a la guerra de Marruecos estaban yendo, eso era una sangría, una guerra muy difícil de explicar. El pueblo español no entendía por qué tenían que marchar sus hijos, sus maridos a un sitio que era difícilmente localizable en un mapa mudo, y que o
o no volvían, o volvían mutilados, o volvían tísicos, o volvían con tifus, o volvían con trastornos psiquiátricos, etc. Y entonces Millán Astray decidió sustraer a los pobres, que eran los que no podían pagar para liberarse de esa guerra, y crear un cuerpo de mercenarios o de voluntarios, como había en otro país que era Francia, ¿verdad? Entonces él, pues en un primer momento, él pensó que el cuerpo iba a ser llenado de extranjeros, y la sorpresa grata fue que no se llenó de extranjeros, se llenó de españoles, porque es la verdad. La Legión Española nunca ha sido como la francesa, donde está prohibido que a la tropa accedan franceses. La oficialidad sí son franceses, pero la tropa no. Bueno, la Legión Francesa es una unidad alemana, eso dicho de antemano. Entonces, este señor tiene una deuda con la sociedad española. Mejor dicho, la sociedad española tiene una deuda con él, porque sustrajo a gente humilde de ir a una guerra. Los ricos podían pagar y podían no ir a la guerra, pero los pobres tenían que ir. Y de ahí, pues, todos los conflictos de la Semana Trágica de Barcelona, etcétera, con el Barranco del Lobo y tal y cual. ¿Qué es lo que yo creo que pasa? Pues que atacando al personaje de Millán Astray lo que se busca es laminar en realidad la Legión. No es tanto atacar a Millán Astray, que también, cuanto laminar a la Legión. ¿Por qué? Pues porque la Legión sigue teniendo ese prurito, sigue teniendo la postura, la bizarría, ¿verdad? Es la unidad más espontáneamente aplaudida por el pueblo, allá donde la puede ver y la puede tocar, en los desfiles, en las marchas procesionales, que vemos el Cristo de Mena en Málaga, pero la Legión desfila en Ubrique, y desfila es que yo he desfilado en Ronda, vaya, y desfila en pueblos, un piquete, a lo mejor en Málaga pues va una unidad, pero en otros sitios van piquetes, y la gente quiere hacerse fotos con ella, quiere tocarla, quiere tal. Es una unidad que siempre que puede concita el amor del pueblo, es una unidad del pueblo, realmente, es que ven otras unidades, pero la Legión sí. Es la unidad más bizarra, más aguerrida y más genuinamente querida del ejército español, ¿verdad? La Legión refleja la inteligencia de su fundador, porque la ha dotado de un carisma único que no tienen otras unidades. Se ha intentado extrapolar o imitar el carisma de la Legión a otras unidades. Y bueno, yo lo siento si aquí hay alguien que haya pertenecido a otras unidades, pero creo que esto es cierto. La Legión tiene un acervo de tradiciones, de ritos, de simbología propios y característicos, como son los nombres de los tercios, ¿verdad? Todos son nombres de grandes capitanes del ejército, de los ejércitos españoles en la época de mayor gloria, ¿verdad? Está Duque de Alba, Alejandro Farnesio, gran capitán, Juan de Austria, etcétera. La uniformidad, que denota no sé, es una chulería, ¿verdad? Es algo que la Legión lleva que lleva a gala, ¿verdad? Su paso peculiar en sus desfiles, con su banda de corneta, tambores, escuadra de gastadores, mascotas, etc. Todo ello crea algo muy caro al mando, que es el espíritu de cuerpo. Esto, los militares que son profesionales, esto lo saben. Y esto es importantísimo para ellos, porque tú entras en esa unidad y tú no quieres que te saquen de esa unidad. Ahora ya no funciona así. Tú vas a la Legión, puedes estar unos años, luego te pueden mandar a regulares, luego te pueden mandar a artillería, te pueden mandar a donde quieran. Pero tú antes te alistabas a la Legión y es porque tú querías ser eso y no querías ser de otro. De hecho, lo demás, pistolos. Pistolos, yo no quiero ser pistolo, yo quiero ser esto y tal, ¿no? Ese es el espíritu de cuerpo. Esto Millán Astray lo aprendió cuando se propuso crear el cuerpo de extranjeros. Se llamó así Tercio de Extranjeros en un primer momento. Y dijeron, bueno, pues muy bien, él se iba abriendo con un hombre tan vehemente, tan visionario, tan no sé, tan tenaz. Pues se fue abriendo hueco en los despachos. Al principio este señor, que pesado, que viene aquí con su carpeta y tal, pero como él tenía mano, iba hablando con unos, con otros, era muy amigo del rey Alfonso XIII, el rey soldado, le llamaban así porque le encantaba estar y comer el rancho con los soldados en las maniobras y tal. Millán Astray era muy amigo de él, pues poco a poco fue convenciendo, de que no, pues muy bien, pues vete a Argelia, a la base de la Legión francesa, Sidi Bel Abbés, y estudia lo que ahí está pasando y entérate. Entonces este hombre fue para allá, desde el protectorado español, fue al protectorado francés, Sidi Bel Abbés, luego lo llevaron a ver
regimiento de marcha que estaba en Tremecén, y ya pues se empapó de la mística. Ahí vio que la legión francesa era una legión imbuida de una mística, la mística a sus caídos, la mística a los camaradas. Ahí en el frontispicio, en el cimafronte del cuartel de la legión en Sidi Bel-Abbes ponía la legión es nuestra patria. Es decir, tú puede que no te sientas francés, pero tú estás en una hermandad con los demás legionarios. Y eso en la legión española también ha funcionado. Toda la legión española podías ir siendo un desarraigado, un hombre ya que eras un poco deshecho de la sociedad, y ahí te sentías en hermandad, en familia. A lo mejor España no te llamaba la atención, pero tú estabas con tus camaradas y eso era una hermandad de sangre. Y eso es muy importante para concitar lo que llamamos el espíritu de cuerpo. Millán Astray se preocupó mucho de dar a la legión todos estos elementos de cohesión, ¿verdad? Ellos son, por ejemplo, lo que, no sé si conocéis, lo que se llama el credo legionario. El credo legionario son unos mandamientos, son unas máximas que los legionarios repiten, son 12, y cada una pues hace referencia a algo, al agotamiento, al valor, a no olvidar a un compañero en el campo de combate, a la muerte que es la famosa frase que siempre se ha dicho que Millán Astray soltaba en toda circunstancia, iba a la muerte. No, Millán Astray soltaba eso en un cuartel. O sea, Millán Astray no iba a un sarao con el rey, ni en la embajada alemana iba soltando vivas a la muerte. No, en sus cuarteles, a sus legionarios, para crecionar y para dar ese estímulo, pues decía, sí, viva la muerte, pero vamos, porque la muerte, que es el horizonte más plausible, dado que estamos en una guerra, no es malas porque representa que tú has muerto en combate. Lo que sí es, como determina el mandamiento, es morir siendo un cobarde, vivir siendo un cobarde. Entonces, chicos, no pasa nada, la muerte, pues viene, ya está. Pero si tú mueres en el frente, en el combate, tú eres un héroe. Y lo que no hay que ser es vivir como un cobarde, ¿verdad? Esas máximas que se sueltan a voz en grito en las formaciones, a ver, en la retreta, el espíritu de compañerismo, el espíritu de la muerte, todo eso demuestra la inteligencia de Millán Astray, que supo crear toda una serie de gramática, de ensamblaje, para que todos los que estaban allí se sintieran cohesionados y hermanados, que ayudan y reconfortan en momentos de adversidad, de cansancio, etc. Y que recuerda que en la legión tú no estás solo. En la legión no existe el individualismo y sí existe la hermandad, la comunidad, ¿verdad? Porque pertenecer a la legión es pertenecer a un ámbito privativo donde las tradiciones son ley y a nadie le importa, como dice la canción, su vida anterior. Yo recuerdo de pequeño, mi padre era coronel de aviación y nos llevaba el desfile de la Victoria a la tribuna de aviación, que estaba bastante cerca de por donde pasaba el caudillo, claro. Y después yo me acuerdo que uno ya venía escuchando, yo a lo mejor tenía 12, 13 años, ya venías escuchando por toda la castellana el Franco, 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 y tal. Luego pasaba el Rolls con el escuadrón de lanceros del caudillo, ahí todo el mundo aplaudía y tal, y mi padre nos oye aplaudir y tal, Y entonces pues yo me acuerdo de pequeño pues ver a las unidades. A un hermano mío le gustaban más los esquiadores. Me acuerdo los aplausos que se daban las enfermeras. No sé si os acordáis, alguno de vosotros iban así de 5 en 5 en los Land Rover, y con tapas algunas. Con una de ellas que era que llevaba su medalla de coronel y tal, que era la que mandaba, etcétera, ¿no? La policía armada, cómo no, la Guardia Civil, pero la que siempre se llevaba todos los vítores es la Legión. A mí eso desde pequeño ya me llamó tanto poderosamente la atención que siempre, que en el momento en que pude y tal, me alisté a ella, ¿verdad? La trayectoria de Millán Astray en el libro se cuenta de manera, bueno, pues un poco tal, pero para hacer una recreación, es un señor que está en 3 guerras y en 3 continentes distintos. Millán Astray a los 16 años, como segundo teniente, lo que sería ahora mismo alférez, se alista voluntario a la guerra de Filipinas. 16 años. O sea, es que pensar ahora mismo vuestros hijos o vuestros nietos con 16 años que ya decidan, yo me voy a una guerra en el otro extremo del mundo.
Y ahí demostró ser un héroe, en la batalla del convento de San Rafael. Ya demostró que tenía unas dotes de mando y tenía un carisma sobre soldados, mucho más veteranos, y mucho más curtidos y fogueados, y este ya chavalote, prácticamente imberbe, ya tenía esa capacidad de mando. Posteriormente, Millán Astray, con toda la pérdida del desastre del 98, esto es una conmoción en toda España. El país se queda desarbolado, se queda desarmado, se queda sin referentes y se organiza el protectorado. Protectorado, en tres pinceladas, se ha querido decir que España fue a Marruecos para resarcirse y restañar las heridas de haber perdido las colonias de las Carolinas, las Marianas, Palaos, Puerto Rico, Cuba y las Filipinas. No, yo creo que no. España tuvo que asumir la parte más pobre de Marruecos porque si no se lo iban a dar a otro. Es decir, Francia se quedaba todo Marruecos por el acuerdo de Fasoda con el Reino Unido se quedaba Egipto, pero el Reino Unido, que siempre ha tenido una diplomacia muy larga y muy hábil, dijo, sí, tú te quedas Marruecos menos la ribera mediterránea, porque esa es una zona muy sensible para Gibraltar. Por lo tanto, esta zona se la vamos a dar a una potencia menor. Haciéndoselo buena la virtud, y dado que España tenía 2 plazas de soberanía y los peñones, lo que se llaman los peñones, los presidios, Chafarinas, el peñón de Vélez y el peñón de La Gomera, etcétera, pues vamos a ser solidarios con España y le vamos a ofrecer esa región a España, pero si no la quiere, Italia está detrás para recogerla. Entonces España, claro, no podía permitir que Italia ocupara una zona que es de natural influencia española. Y ahí España se vio obligada a ocupar en una labor de protectorado, que esta es una figura de derecho internacional público que dice que tú proteges a un Estado que ha implosionado hasta que ese Estado recupere su propia capacidad de gestión. Claro, eso cuando ocurra eso depende de las potencias protectoras, que pueden querer quedarse un montón de tiempo, ¿verdad? Pero España no quería ir allí. Luego los historiadores de la anti-España han querido ver que ahí había intereses económicos, que los militares estaban deseando ir para allá. Eso es falso. España no sacó nada del protectorado. Lo único que había, que se dijo que era el nuevo El Dorado, yo estaba allí, porque yo he recorrido estas zonas para hacer documentales, para escribir, etcétera, eran las minas de San José de Wixan, cerca de Melilla. Eso está abandonado, eso era hierro y está abandonado. España no sacó nada de ahí, y sin embargo España tuvo que construir carreteras, puertos, faros, ciudades, y además mejoró todas las instalaciones que los musulmanes tenían allí, como mezquitas, moravitos, etcétera, todo a cargo del erario de España. Bueno, pues Millán Astray es un africanista de los que va allí por la llamada de que yo no me quiero quedar en un cuartel de guarnición somnolienta en España, y la llamada de la aventura me dice que tengo que partir allí donde se está jugando y se está batiendo el cobre, ¿verdad? En este territorio es donde se crean los militares más aguerridos que España dará años después. Y ahí es donde Millán Astray se permea de la necesidad de crear el tercio de extranjeros. Ve que la guerra ya se va extendiendo por todo el protectorado. En 1919 conocerá a una persona fundamental en su vida, que es el también comandante, solo que varios años, 12 o 13 años más joven que él, que es Franco. Y Franco y él son gallegos, y probablemente eso debió de ayudar mucho, y ambos empatizan desde el primer momento. Y el mesiánico Millán Astray convence al pragmático Franco, porque eran 2 personalidades complementarias pero completamente distintas, de la necesidad de colaborar en el mismo proyecto, la creación de la Legión. Entonces Franco se suma, y por ello Franco es considerado cofundador de la Legión. La primera bandera del primer tercio, el de Melilla, se llama bandera Comandante Franco, y lleva las armas de los jabalíes y tal, de las armas de Franco. Franco y Millán Astray ya a partir de ese momento caminarán juntos en pro del
del proyecto, ¿verdad? A la Legión se alistan, aparte de Franco, se alistan los mejores. Se alista el capitán Arredondo, que lleva la laureada, un capitán, ya con laureada. Se alista Camilo Alonso Vega, que llegaría a ser capitán general en vida. No de manera póstuma, como ha habido muchos, sino junto con Muñoz Grandes, el único que ha sido, aparte de Franco, capitán general, ¿verdad? Sea Ortiz de Zárate, etc. Todos estos aparecen de manera providencial en el momento más crítico de la historia de España. ¿Qué pasa? Pues que en el protectorado hay un emir, hay un príncipe, emir es la palabra, príncipe, que proclama la independencia del Rif y la secesiona del sultanato. Este señor es Abdelkrim. Y Abdelkrim, que está en la zona de Melilla, en el centro del Rif, en la zona de Melilla, va a traer la mayor debacle de las armas españolas, probablemente toda su historia. Es lo que se llama el desastre de Anual. El desastre de Anual comienza, digamos, el desastre de Anual se llama desastre de Anual a la caída de todas las posiciones de la Comandancia General de Melilla, desde la primera posición en Abarrán, que si no me equivoco, porque voy de cabeza, es el 1 de junio del 21, hasta mediados de agosto, que es la rendición de Montarruit, y luego la caída de la masacre en la Casa del Botero, en Nador, etc. Es decir, en un mes y medio caen todas las posiciones hasta la propia muralla de Melilla. ¿Y qué significa eso? Pues que todo el ejército del general Silvestre desaparece. Y eso se traduce en 8.660 y tantos muertos. Es una masacre que el ejército español no tiene en tan poco periodo de tiempo y supone que España va a perder todo el protectorado. En ese momento la legión, que se está fogueando en la zona de Yebala, en la zona de Ceuta, la hacen ir a marchas forzadas desde Cudia-Tajar hasta Tetuán, 100 kilómetros en un día y medio a marchas forzadas andando. Allí montan en un tren que les lleva a Ceuta, y en Ceuta el vapor de Cádiz lleva rompiendo las máquinas hasta Melilla, porque ya se sabe lo que ha pasado. Y ya se sabe que ha caído Anual, el Silvestre ha desaparecido, probablemente se suicidara ante las dimensiones de la catástrofe, etc. Y Melilla va a caer, y va a caer a golpe de degüello. La gente de Melilla está buscando botes para salir al protectorado francés o a lanzarse al mar de Alborán y huir, porque sabe que Abdelkrim está en las puertas. Y en ese momento llega la legión. Millán Astray desde el barco suelta una arenga, pero le dice a Franco: baja los legionarios y da vueltas por Melilla cantando, que en aquel entonces la canción de la legión era la Madelona. No era todavía el himno, los himnos nuestros de la canción del legionario, etc. La Madelona. Y el mensaje es: Melilla se ha salvado, ha llegado la legión, esta gente es nueva. Y los melillenses lo dicen: pero estos tíos van tatuados, van con barbas, llevan unos gorros especiales, están curtidos, están morenos, ¿quién es esta gente? No habíamos visto estos soldados nunca. Y entonces surge la confianza en ellos. Por ello, creo que en Melilla está la única escultura de Franco que queda viva, vamos, que queda en pie. Y es de Franco, de comandante en el puerto. Si no lo han quitado, hasta hace poco estaba yo, desde luego. Hace unos años estaba Yo estaba allí, yo lo he fotografiado y estaba allí. Está con el chambergo, no lleva el gorrillo, el chapiri, lleva el chambergo. ¿Y por qué? Pues porque Franco, en ese momento providencial, salvó la ciudad de Melilla. Y la ciudad de Melilla, agradecida, le reconoció esto siempre, ¿verdad? Es lo que se llama. A partir de ese momento la legión va tomando la iniciativa. La legión, ojo, y los regulares. La canción, una de nuestras canciones dice: a la derecha va el tercio y a la izquierda regulares. Y era verdad, se avanzaba en dos columnas, las unidades más aguerridas, y entonces así fueron avanzando el combate de Casabona, el bloqueo de la muerte, etc. La legión vuelve a ser empleada con eficacia cuando las hordas marxistas involucionan contra la República y se produce la Revolución de Asturias.
La Legión revierte en los combates de Pola de Langreo, etcétera, etcétera, a un alto coste la situación de revolución y de insurrección que allí se había determinado. Y desde luego es elemento determinante en la Guerra Civil Española. Sin ella, probablemente... Al terminar la revolución de Asturias, la Legión desfiló por la Gran Vía. Claro, vale. Terminaron la revolución. Gracias. Y la Legión se llevó los aplausos de la gente en la Gran Vía. Gracias por el dato. Fue elemento determinante en la Guerra Civil Española. Yo digo que la Legión en la Guerra Civil Española cumple el papel de la reina en el tablero de ajedrez. Allí donde está desestabiliza todo alrededor. Los milicianos, los soldados de reemplazo, tal, sabían que había llegado una bandera de la Legión y directamente el combate o se abandonaba o se perdía o tal. La Legión derrotó a las famosas brigadas internacionales que tenían mucho de romántico y mucho de propaganda en la batalla del Jarama, etcétera, pero no se podían oponer a ella, ¿verdad? Por ejemplo, ahora a propósito de lo que cuentas de Asturias, hay un personaje que yo siempre me acuerdo de él, que es el general López Ochoa. El general López Ochoa llevó las tropas de la República, leales a la República, en procura de restablecer el orden constitucional en Asturias. Este señor, tal que primeros días de agosto del año 36, estaba enfermo en el Hospital Gómez Ulla. Entonces, como tenía fama de que había llevado la represión de Asturias con los legionarios, lo llamaban el Chacal de Asturias, pues los milicianos se enteraron, y las milicianas se enteraron de que estaba allí, enfermo, en pijama. Y le llevaron en pijama a trompicones hasta el Cerro Almodóvar, donde le balacearon todo lo que le tuvieran que balacear, le fusilarían. Le cortaron los testículos, se los metieron en la boca, le cortaron la cabeza, la clavaron en una bayoneta y la bajaron a Madrid. Esto, que nos enteremos, que esto uno se mete en Wikipedia y está así, todavía, tal cual está, ¿verdad? Y como una referencia es el abuelo, o era el abuelo, de la doctora en sexología, la doctora Ochoa. Esa es nieta del general, bueno, decapitado y descuartizado. Perdón, Nico. Nada, la Legión está fundamentalmente en el primer puente aéreo de la historia, que es el de los Junker 52 y los Saboya Maquetti, que desde el aeródromo de Sania Ramel en Tetuán van pasando a Sevilla, donde Queipo de Llano les hace progresar por todo lo que se llama la marcha sobre Madrid, la campaña hacia Madrid, ¿verdad? Son fundamentales en la toma del Alcázar, la quinta bandera de la Legión, en la ciudad universitaria, donde se combate en el Clínico, la cuarta bandera de la Legión, a la cual he tenido el honor de pertenecer, en la batalla del Jarama. Finalmente ellos dejan una enorme cantidad de bajas en la sierra de Pandols y en la sierra de Cabals, en la batalla del Ebro. La Legión tiene en la Guerra Civil Española muchos muertos. ¿Por qué? Porque también tienen frente soldados valientes, y soldados valerosos. Esto, si no, no habrían muerto. Habrían huido todos y la Legión no habría muerto nadie. Esto también yo creo que hay que decirlo y que es de justicia. Bueno, Millán Astray no vivió para conocer la última gran aventura de la Legión, que fue el Sáhara. Una aventura hecha a la medida de la Legión, ¿verdad? Un territorio de 300.000 kilómetros cuadrados, poblado por un escaso número de nómadas, y que la Legión recorrió, cartografió, viajó, se relacionó con la población allí a unos niveles verdaderamente extraordinarios. Y sin embargo, Millán Astray es conocido por otro tema, ¿verdad? Este tema yo creo que ¿me puedes tener también un rato? Sí. Vale, este tema es muy interesante y creo que es pertinente que lo comentemos, porque ahora mismo va a dar más en los próximos meses, dado que se está rodando una película en Salamanca, el director Alejandro Amenábar, que tiene que ver con Unamuno. El enfrentamiento de Unamuno con Millán Astray en Salamanca, en la fiesta de la raza. Se llamaba así la fiesta de la raza, no se llamaba desde el siglo XIX. O sea, nadie busque aquí connotaciones supremacistas, ni de ideologías ahora mismo proscritas. No, la raza se llamaba así. Entonces, ese altercado, que para Millán Astray fue un altercado y no le dio más importancia, sin embargo se ha magnificado
adulterándose la realidad. Entonces se nos ha querido dar un trágala, una verdad canónica que es falsa. ¿Qué es la verdad canónica? Pues que estando Millán Astray en el Paraninfo de la universidad, junto a la mujer del jefe del Estado, que era doña Carmen Polo, y una serie de, el rector y una serie de profesores, porque se iban a soltar discursos relativos al 12 de octubre, que es el Día de la Raza, ¿verdad? Pues sobre Santa Teresa, sobre tal, pero estábamos en una guerra, y la guerra estaba en el momento de mayor acreción de voluntades. O sea, la gente iba voluntaria y voluntaria, tal y cual, y no sé qué. Entonces se gritaba mucho, y se acaloraba la gente, y tal, y no sé qué, y se reprendía, y tal, pero bueno, porque los españoles somos vitriólicos, y eso va en nuestro carácter, pero también porque estabas en el momento importante de una guerra, ¿verdad? Entonces, la verdad dice que Millán Astray, perdón, que Unamuno, pues estaba muy enfadado, a pesar de que Unamuno, desde el primer momento de la guerra, está del lado de los nacionales. Unamuno es probablemente el mayor intelectual que tiene España. Pero es un hombre dolido, con el alma rota, un señor que probablemente no se soportaba ni a sí mismo. Animo a quien dude esto que lea su libro El sentimiento trágico de la vida, ¿verdad? Un hombre pues con una fe que no sabe si creer, si no creer, etcétera. Su novela Niebla también lo refleja muy bien, el carácter de este hombre, ¿verdad? Entonces es un tío pues que desde el primer momento ve que los republicanos y el Frente Popular pues va contra la Iglesia y contra las esencias de la patria, y dice, no, esto es una barbaridad, yo no quiero esto. Y cuando se produce el alzamiento dice, ojalá venga el movimiento salvador de España, que es este. Bueno, pero luego van saliendo noticias, se van llegando noticias, se están produciendo también desmanes en ciertos pueblos, en Badajoz, en tal, en no sé qué, no sé cuánto. Entonces Unamuno, pues está también, es un señor que no se calla, ni debajo el agua, y le reprende a los que están allí, según la verdad canónica, esa famosa frase, venceréis pero no convenceréis, y vuestras mujeres van a ver los fusilamientos mientras rezan el rosario, y tal y cual, ¿no? Vale. Y entonces Millán Astray se levanta y le afea y le abronca, y entonces al final pues se produce un altercado, todos se levantan, viva España, viva tal, no sé qué, y Unamuno le dice Millán Astray le dice a Unamuno, coja del brazo a la señora del jefe del Estado y acompáñela al coche y tal, ¿no? Y eso es lo que pasa. Bueno, eso, ¿cómo será? En esa escena estaba Leopoldo, hijo de Garay, que luego fue obispo en Madrid, y era el obispo de Salamanca. Bueno, ¿cómo será el tema? ¿Cómo será el tema? Que el periódico El País, nada dado ni nada amigo de la figura de Millán Astray, ni de su mundo, ni de su universo, ha sacado estos dos artículos en los cuales se pone por fin la verdad tal y como ocurría. Y esto lo escribe el bibliotecario de la Universidad de Salamanca, que ha escrito un libro que se llama Arqueología de un mito. Un tal, a ver si lo pone por aquí, que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, Severiano Delgado. Severiano Delgado lleva años estudiando este tema, y Severiano Delgado ha dicho la verdad, y dice, vamos a ver, la verdad, o sea, la versión que se cuenta del enfrentamiento de Unamuno la escribió un señor que estaba en Londres, que se llamaba Luis Portillo, padre de Michael Portillo, que fue ministro del Reino Unido, de tal, y que este señor no estaba ni en Salamanca ni en España. Entonces le encargaron para una revista, se llamaba Horizons, oye, ¿escribe usted algo sobre la guerra de España? Él tocaba de oído, había oído que ocurrió un rifirrafe entre Unamuno y Millán Astray y se inventó todo. Una literatura, se escribió ahí unos diálogos y unas contestaciones, pero como si lo puede escribir otro sobre, no sé, las conversaciones de Neil Armstrong con Aldrin antes de, ¿sabes? O sea, que yo me lo estoy inventando, pues bueno, puedo poner eso, pero nadie se encarga de desmentirlo. Y luego llega Hugh Thomas y escribe en 1966 un libro que se llama La Guerra Civil Española, en el cual echa mano de este artículo y sin tomar mayor consideración a la veracidad o no de los hechos, lo deja blanco sobre negro. Y esa es la versión que ha llegado hasta nosotros. Entonces llega este señor Severiano Delgado, y dice, eso no es cierto. Y lo que ocurrió no es así.
No importa. Amenábar escribirá o contará en su película la versión que a él le interesa, la del público que le interesa. Un militar fascista soltando espumarrajos por la boca a un pobre viejo que está arrugado y tal y no sé qué, y que porque ese es el relato que le interesa a la no sé, a la parroquia mayormente. Eso será lo que al final quede, y a pesar de que está hasta en el periódico El País rebatida la versión, ¿verdad? Perdona, lo que no contará Amenábar es que Miguel de Unamuno, que muere en los primeros días de enero del 37, es enterrado por una escuadra de falange. Sí, señor. Es decir, Unamuno llega al cementerio a hombros de falangistas. Entre ellos el cantante de ópera Miguel Fleta, Ahí está. que como se enteren que en la calle está por San Blas que por un franquista, pues la quitarán también. Eso no dirá Amenábar. Bueno, Millán Astray la verdad es un señor que, contrariamente a lo que se piensa, tenía bastantes enemigos. Bastantes enemigos dentro del régimen. Por supuesto, el anti-España lo odiaba con intensidad sarracena. Pero dentro de España, o sea, dentro de la España nacional, no tenía, o sea, no era un hombre pues muy difícil de carácter. Y entonces se piensa pues que este señor iba con un piquete de legionarios más que menos partiendo la boca a toda la gente que le llevara la contraria. Eso es falso. O sea, Millán Astray, que era un señor difícil, pero que era un hombre, hoy diríamos, campechano. Le gustaba mucho salir y relacionarse en el Madrid de aquellos años. Se le veía en los toros, se le veía en Chicote, se le veía en Lardi, se le veía por la calle con sus fotografías en el Retiro, llevar a su hija pequeña Pala, a la que llevaba casi 60 y tantos años, a ver el elefante del Retiro, que daban la perra gorda, te la cogía y te daba un paquete de cacahuetes. Y a ver unos camellos que se los había regalado el sultán azul, exactamente. Y lo llevaba a verle allí todos los y sin embargo, pues la gente piensa que Millán Astray iba con un piquete de legionarios que iban abriendo la cabeza a la gente. No es cierto. Millán Astray lo que tenía era un vértigo de Menier del balazo que recibió en la cara y que le vació un ojo, y que como girara muy bruscamente la cabeza se caía desmayado. Entonces llevaba un chofer que le llevaba a todos lados, y luego llevaba pero porque era coronel honorario de la Legión y era una condescendencia la única que el régimen le detuvo. Este señor en la guerra civil no tuvo prácticamente ningún papel, más allá de Radio Nacional de España. Radio Nacional, se sigue llamando igual, a ver si algún día se dan cuenta también de ese gol y lo... Ahora que quiere radio y televisión española, claro, a un tío de Podemos. Y luego pues la dirección de los caballeros mutilados, en la cual se preocupó muy mucho de que todos los heridos de severidad de la guerra no fueran inválidos, sino que fueran mutilados, que cobraran su pensión hasta el último momento. Este señor, por último, pues hacía una gran labor social en la medida en la que se hacía en aquel entonces. Ahora mismo los actorcillos que están un poco de capa caída, pues cuando quieren rehabilitar se van a hacer un book a los campamentos de refugiados de Tinduf, o se van a Nicaragua a un terremoto y se hacen su book de fotos, y entonces vienen como tíos majísimos, en solidarios, enrollados y tal y cual, ¿no? Pero que eso es todo mercadotecnia, eso es todo de pantalla. O sea, esa gente en el fondo se la pela totalmente los que están allí y en las condiciones en las que están. Millán Astray, en una época en la que nadie reivindicaba esto, pues hacía obras sociales en la medida en las que podía hacer. Era un pedigüeño nato. Pedigüeño que pedía a todo el mundo, oye, dame dinero, pero no para él, sino para los niños huérfanos de tal sitio. Para crear el barrio de las Latas, barrio para gente pobre, el barrio de la tía Carlota. Es decir, obras sociales que ahora mismo, pues que a nadie se le ocurre hacer, y sin embargo nadie le reivindica, y él las hacía. Era un personaje realmente que, imprescindible en nuestra historia. Su obra está allí, su obra es La Legión, todo el mundo la reconoce, todo el mundo, los que de verdad sentimos España, amamos esta unidad. Creo que Acrisola, y ahora mismo es la que de verdad podemos decir que defiende la estampa y la herencia de España, ¿verdad? Pocas imágenes tan bellas que parecen sacadas del barroco, como es el Cristo de la Legión. Ver al ejército
con la imaginería andaluza en un arrebato de misticismo, de religiosidad, de clamor popular, parece sacado de la Sevilla del siglo XVII, vaya. Esa es la obra de Millán Astray, eso es lo que él ha dejado y eso es por lo que yo creo que deberíamos de juzgarle. Así es que muchas gracias y abierto a cualquier pregunta que queráis hacer. Muchas gracias a ti. A ver, que seguro que va a haber muchas preguntas. Venga, entonces, has levantado. Un apunte breve sobre lo de la raza. Eso se sigue diciendo en algunos sitios de Hispanoamérica, aunque también Sí. en la demolición del día y de la hispanidad, pero la raza en México todavía se usa entre jóvenes y gente normal, y era el día de la raza también. Pero está en demolición, pero todavía sobre... Sí, pero fíjate tú que por ejemplo en Estados Unidos se llama Columbus Day y lo celebra Little Italy, el barrio de Little Italy, porque como Colón, ellos dicen, era italiano, pues entonces ya es América Latina en el sentido de que no solamente España, sino Portugal, sino también Italia hace su aportación a la historia de América porque Colón era italiano. Entonces ellos llaman al 12 de octubre Columbus Day y lo celebra sobre todo el barrio Little Italy, que es el barrio italiano en Nueva York. El problema es que es español, eso ya Ya. los periodistas lo reconocen o descaradamente o con la boca pequeña, lo que pasa es que no hay un manto de silencio, ¿no? Bueno, el primero que da oficialidad al Día de la Raza es el presidente de Argentina, a principios del siglo XX, me parece que era Zúñiga, no recuerdo, pero luego era Irigoyen, era de origen vasco, y de ahí el Día de la Raza, lo sacó él. Imagino que en el libro lo habrá reflejado. De todas formas, me gustaría saber si cuando se produce el matrimonio de Celia Gámez, Millán Astray grita a mí la legión, porque se organiza un picotillo. Sí, a ver, en la calle. claro. No sé si fue en la iglesia de San José. No, los Jerónimos. Los Jerónimos, sí. Y es cierto que Celia Gámez no podía acceder al altar, porque estaba todo pues como cuando si me queréis irse, que decía, no, era Lola Flores. Sí, entonces esta mujer por lo mismo, no puedo llegar al altar, y entonces iba del brazo de Millán Astray, que era el padrino, y entonces el otro, pues sí, en ese alarde que era propio de él, en fin, es bastante inocuo. A mí la legión, bueno, pues llegaron ahí, le hicieron ahí una cápsula, y la novia pudo llegar al altar. Fíjate si el marido llega a decir que no se lleva ninguna, ¿no? A ver, usted, ¿Habrá por una favor. mano por ahí? Sí. ¿Qué bandera y de qué tercio es la que se acerca a Barcelona con la proclamación del Estat catalán? Del Estat catalán, ¿quieres decir en el año 34? En el 34, sí, creo que el día 6 es cuando se da Sí. pero creo que llega 2 días después, creo la tercera. Pues mira, esa pregunta no me la sé, no la tengo acreditada. Es que No sabía que la Legión había llegado a Cataluña, sí en la Guerra Civil, evidentemente. Después, llega el día 8. Vale, pues mira, yo pensé que con Batet, cuando salió Tarradellas y salió Compay y por las alcantarillas, Dencás salió por las alcantarillas, con los 2 cañonazos de Batet había sido suficiente, pero bueno. Hay incluso fotografía, en el cual Vale. figura, O sea, lo tendré que buscar. En realidad figura un par de legionarios haciendo guardia, pero es como poco 2 días después, según refleja algún Bueno, vamos a ver una cosa, el gorrillo de la Legión no era privativo de la Legión, era un gorrillo isabelino que lo llevaban más unidades, o sea, será la Legión y yo no lo digo que no y lo buscaré y se lo haré llegar aquí esa información porque seguro que en la documentación la tengo, pero que quiere decir que a lo mejor el aspecto del gorrillo puede inducir a pensar que eran legionarios y no todas las unidades, o sea, había unidades, por ejemplo, tú te vas al Pardo, ahora mismo el escuadrón de caballería de la Guardia Real, el gorro de maniobra es un gorrillo prácticamente isabelino, con barbuquejo y borla. Pero vamos, seguramente sería legión. Lo buscaremos. Era el gorrillo que tenía en el ejército. Gorrillo isabelino. La batería tenía ese gorrillo, con las pestañas y las borlas rojas. Luego ya la legión
es la que lo mantiene, porque las demás unidades se lo cambian por la gorra montañero. Sí, exactamente. Durante mucho Contestando tiempo, aquí al que ha intervenido anteriormente, al camarada, hay que decirle que el comandante de artillería a las órdenes de Domingo Batet Mestre era José Fernández Unzúe. José Fernández Unzúe, que ese fue el que pegó los dos cañonazos, uno contra la Telefónica y otro que no llegó a dar contra el edificio de la Generalitat. De San Jaime. Eso está en San Jaime. Pero ese era de una compañía, vamos, una batería de artillería Sí, normal, porque sí. tampoco había una guarnición excesiva en Barcelona. Sí, sí, sí. Se ha contado la historia, y con esto termino, de que Batet toma la iniciativa, sin contar con la aquiescencia del ministro de Defensa, que en este caso era Gil Robles. Era Gil Robles el ministro. Y eso no es así, sino que hay una conversación telefónica previa. Anteriormente se había presentado un conseller de la Generalitat y le hace llegar un documento que se puede ver en la obra histórica de Carlos Seco Serrano, escrito en catalán, indicando que entregue, como es el capitán general de la región, que entregue toda la fuerza y la ponga a disposición de la Generalitat. Cosa que Domingo Batet Mestre, que era catalán y era de Tarragona, se niega. Y entonces es cuando pide instrucciones a Madrid y le dice usted adelante. Y se acaba el problema. Y aquí sí se ha acabado El problema duró horas, exactamente. No hay que olvidarse de ese, de José Fernández Unzúe. Gracias. Si se fue con 16 años a Filipinas, ¿qué tiempo de formación militar tuvo? Nada, es que le abreviaron, o sea, ciertamente él estuvo 1 año y medio, creo que no llegó ni a los 2 años. Rápidamente se necesitaba gente, porque pensemos que cuando se produce la revuelta del Katipunan en Filipinas, entre Guardia Civil, peninsular y tropas del gobernador, escasamente se reunían 500 peninsulares. Entonces se necesita llevar allí, y este va con el grupo de cazadores número 5. ¿Tuvo algún contacto con los héroes de Filipinas? No, con los de Valer. Sí. No, él estuvo en otra región. Valer está... Bueno, él estuvo en la región de Cavite y tal, que era la más activa, por decir de alguna manera. La región donde está Valer, si no me equivoco yo, es la provincia de Isabela o alguna de estas, un poco más para arriba. Y no, él, ahí en ese... O sea, esto cuando se produjo la paz de Biak-Nabató, en la cual Aguinaldo y sus adláteres admitieron un dinero a cambio de irse a Hong Kong. Ese dinero luego les sirvió a ellos para de nuevo comprar armas a los americanos, que se las proporcionaron generosamente. En ese momento quedó desmovilizada la tropa que se había llevado y él volvió. Y hay que decir una cosa, que es un dato interesante: cuando Millán Astray llega a Filipinas, va en el barco con Rizal. José Rizal era, que fue fusilado, si no me equivoco, en la Nochevieja de 1897, masón, y que le estaba el Katipunan instando a que liderara el movimiento insurgente. Y él dijo, no, esto no hay que hacerlo así. O sea, Rizal, él pedía que tuviera procuradores a Cortes de Filipinas, porque al quedar rescindido el Consejo del Reino en el tiempo de Fernando VII, Filipinas pasó de ser una de las partes del imperio a una mera colonia, ni siquiera una provincia. Entonces los filipinos decían, nosotros tenemos una gran formación a nivel de universidades. Tenían la Universidad de Santo Tomás de Manila desde el siglo XVI, tenemos un desarrollo urbano y un desarrollo intelectual. Debemos de ser una provincia en paridad con las demás hermanas. No, pero es que tú eres una colonia y quedas en el Ministerio de Colonias. Entonces ellos lo vieron un agravio. Entonces Rizal decía, nosotros lo que exigimos y lo que tenemos que tender no es a la independencia, cuanto a ser una provincia reconocida como las demás. Este fue un fallo del general Polavieja, que ahí no estuvo fino. Lo que sucede que en una... Bueno, para hacer una revisión, tomaron estaba lo que era la Gran Vía antes, que era como los otros lados de la Gran Vía, callejuelas estrechas. Estaba la logia masónica ibérica número 7, me parece que era.
Y ahí lo llevaba un masón que se llamaba Apellido del Pilar, y era el segundo de este. Lo que pasa es que el otro estaba en España. Y ahí descubren todos los pasos a dar para la independencia, incluso el saqueo y la toma de cuarteles de cuarteles. Sí, el pasar a cuchillo. Claro. Pero... Y en base a eso mandan fusilar a Rizal, pero Rizal dice que él es católico, que es español, que quiere una misa, digamos que muere pidiendo por una España, porque putadita sí que la había hecho, porque dirigía 2 logias en Hong Kong, y el del Pilar a los 2 días dijo que la independencia para Filipinas, bueno, fueron a los 2 meses, o sea, tuvo mucho que ver, pero José Rizal no era el malo del todo. No, además José Rizal iba de médico a Cuba, y le paran en el viaje, que pasa por España, ahí es donde le detienen. Pero él iba de médico voluntario a la guerra de Cuba. Una pregunta. Jesús. Sí. ¿Qué papel desempeñó Millán Astray en la batalla del desembarco de Alhucemas? Ninguna, no le dejaron. O sea, Millán Astray tuvo bastantes problemas con lo que se llamaban las juntas de defensa. Las juntas de defensa era una especie de sindicato de militares que en un primer momento tenían razón de ser porque se había que arreglar muchas cosas en el ejército. Prueba de ello es el desastre de Anual, ¿no? El desastre de Anual es que fue una sucesión de errores concatenados que al final trajeron la conclusión esta, pero que tenía que ver mucho con la retaguardia, con el nivel de la tropa, con la corrupción que existía en el ejército. Es decir, los proveedores surtían al ejército, pero el ejército cobraba 5 veces más, y es que se lo quedaba luego el generalato, etc. La propia tropa, viéndose ese nivel de corrupción, vendía su armamento ¿a quién? A los que luego te iban a fusilar. Entonces se decía alguien, es que bastaría con que cambiáramos el calibre del Mauser para que todos los fusiles de los rifeños no funcionaran. Simplemente con eso. Entonces este señor cayó en desgracia, él mismo se eliminó, pues me cojo, me enfado y me voy. Y entonces quiso reincorporarse, le mandaron a Francia, le mandaron a recorrer el protectorado francés, ahí conoció al general Joffre, héroe de la Primera Guerra Mundial, etcétera, etcétera y tal. Y cuando llegó la hora del desembarco en Normandía, de Alhucemas, él estaba en Ceuta y quiso llevar algún papel, pero evidentemente llegó tarde. Desembarco de Alhucemas, que fue la primera operación aeronaval a gran escala de la historia, y que Eisenhower estudió detenidamente para el desembarco en Normandía, de ahí el lapsus lingüe que he tenido. Los primeros que desembarcaron fueron legionarios con Franco y las jarcas de Muñoz Grandes. Fue una operación conjunta, ¿no?, de España-Francia. Sí, pero bueno, España puso el 70%, y el mando no fue compartido, el mando lo llevó Primo de Rivera. Entonces los franceses pusieron desde la zona de Melilla, el acorazado de Estrasburgo, el París, el Metz, bombardearon la costa de Alhucemas y tal, pero el desembarco propiamente dicho y todo el esfuerzo bélico lo llevaron a cabo los españoles. Y luego, pues claro, cuando ya cerramos Abdelkrim se escapó a Francia, a la zona francesa, y los franceses nos lo escamotearon. Yo, por cierto, Abdelkrim era bastante españolito, había estudiado por aquí, tenía familia aquí, quería más a España que a Francia. Luego nos salió realmente. Abdelkrim era un agente de asuntos islámicos en Melilla. No era un moro bruto. Era un moro bueno, se llamaba moro bueno. El padre era un moro pensionado, que les dábamos duros, le pagábamos duros para que estuviera de nuestro lado. Pero bueno, luego salió el tema Rana y se convirtió en un carnicero, claro. A ver, ¿quién más? ¿Nadie más? Venga. La canción del novio de la muerte salió de una revista. Salió de las no sé si de las corsarias. No, de las corsarias es una película, me parece. Pero de una de esas. Es de un couple de Lola Montes. Incorporada. Es de un couple de Lola Montes, sí. Entonces el Millán Astray la escuchó en Málaga o algo así y dijo, esta canción tú tienes que venir y cantarla
a nuestra tropa. Es que una es de las Corsarias y otra es de las Leandras. No Pues sé de qué- las Leandras, entonces es. Y en efecto, y entonces esa canción quedó ya rápidamente, pero es una canción de Lola Montes. Tenía un ritmo más suave, Sí. era más en plan de cuplé, claro, lógico, no en plan de más. Millán Astray es que era un señor que sabía el poder de la prensa. Y entonces él dejaba entrar a todos los periodistas, o se podía decir aquello de que hablen de mí aunque hablen mal. Como dicen las estrellas de cine y los boxeadores. Que venga quien sea, pero que la Legión esté continuamente en boca de todo el mundo. Y la gente se enamoró de la Legión. Entonces, claro, a la Legión pues te iban a entrevistar, pues después del socorro de Melilla, pues empezaron a llegar un montón de periodistas y todos los legionarios se dejaban querer, y uno era duque ruso, un duque blanco, tal, no sé qué, y el otro era unas historias todas románticas, tremebundas, de desamores y de tal y de no sé qué, que bueno, serían verdad algunas, otras no, pero Millán Astray no pasa nada, venga. Que viene un reportero gráfico, vamos a llevarle a que vea nuestras formaciones, a que vea nuestras marchas, a que vaya al frente, etcétera. Por eso que decían que los primeros legionarios eran delincuentes, no como tal. Eran anarquistas que venían represaliados de la Semana Trágica, iban asaltando todo el Levante, los iban dando para el pelo y le dieron banderín de enganche. Y además, por cierto... Los primeros 300 legionarios eran anarquistas. Y en un año los reconvirtió en soldados patriotas. ¡Qué fuerza de voluntad! Pero es que además, Millán Astray y Franco esperaban que la recluta iba a ser pues casi un goteo, ¿no? Pues ahora se han apuntado 5, ahora otros 5, tal. Pues no, de repente, lo que dices tú, se han apuntado 400 en Barcelona. Y decía Millán Astray en su libro La Legión: vienen los catalanes, adelante, que vengan. Es decir, que los catalanes fueron como en tantas ocasiones... foto, podría ser un banderín de enganche de la Legión, que hubiese allí una pequeña guarnición. Podría ser. Los catalanes han dado, como por ejemplo en la batalla, en la guerra de Prim, ¿verdad? La guerra bonita que se llamó. Ellos, un regimiento de Tarrasa, fueron los que tomaron las murallas de Tetuán, y se hizo una medalla que ahora mismo es una joya de la militaria, una medalla específica con la cuatribarrada y tal, y específica para los supervivientes de esa unidad catalana. Tomaron la muralla porque eran Castillet. Justamente. Hacían Castillet, como en la feria, y saltaron. Y por cierto, menuda marcha militar. Con las barretinas, sí, señor. Y además, bueno, Prim era de Reus. Y menuda marcha militar de los voluntarios catalanes. Que, joder, tela marinera, ¿eh? Hay que oír. Hay un cuadro precisamente de la toma de las murallas de Tetuán. Voluntarios catalanes, o sea, que se enteren un poco los Puigdemont. ¿Perdón? Que Puigdemont esa medalla en No, se la dejamos que se coja. A ver, ¿alguien más? La última. Vale. A ver, venga. Enhorabuena, Nico. Muchas gracias, muy amable. La ley de venganza histórica es una mezcla de odio, resentimiento y también de ignorancia, ¿no? De estupidez. Yo creo que tiene bastante de eso. Con la nueva vuelta de tuerca hay dos aspectos que me parecen inquietantes. Uno es el de la creación de la Comisión de la Verdad y sobre todo la segunda, la ilegalización de grupos y asociaciones que de alguna manera realizan algún tipo de apologías o del franquismo o de algún aspecto del franquismo. ¿Tú qué recorrido legal ves a todo ese tema? ¿Podrían empezar a ilegalizar organizaciones que simpaticen en algún aspecto? La verdad que yo, por lo que yo vengo escuchando y hablamos, ¿verdad? De esto lo hablamos en comidas y tal y cual, estamos ya un poco todos al albur de que desde la Fundación Francisco Franco, la Falange, todos podamos empezar a pasar, como decía el juez Caminito de Jerez, ¿no? Sí, no sé yo exactamente con qué rigor lo van a aplicar, si será de un primer momento. Vamos, la verdad que no lo sé, yo sé que es una aquelarre. No, lo que pasa es que la comisión de la verdad, creo que es verdad. O sea, la que ellos quieren que sea verdad. O dice, aquí una comisión de verdad, pero quien hable bien de Franco o del franquismo. No, pero vamos a ver, claro, o sea, que tú dices, bueno, muy bien, Franco no hizo nada bien, pero oye, ¿y el rey no lo puso él? ¿Eso no es bueno bajo el punto de vista de los que aman adoran como el becerro de oro la transición? ¿No? Pues es que yo creo que es al final. Bueno, yo la verdad que es que yo tengo una idea en ese sentido.
por lo que yo he podido leer y he podido ir averiguando y tal, yo creo que Franco tenía perfectamente clara la transición. No como ha devenido, pero vamos a ver, desde el libro de Pacón, mis conversaciones privadas con Franco, etcétera, del primo, ¿no? Francisco Franco Salvador Araujo, etcétera y tal, Franco ya da a entender que, bueno, pues aquí, cuando yo me muera, esto no va a seguir así. Lo que pasa es que él creía querer que para España viniera un sistema algo parecido a lo británico, que es un sistema que él tenía de referencia. Un partido conservador, un partido laborista, y entre medio una bisagra, que sea un partido liberal, que pueda bascular a un lado a otro con una monarquía que él ya sí deja asentada, y que para ello se tomó la molestia de ir creando un pupilo, que ya decía Utrera Molina, que mi general, que este nos va a traicionar, y el otro decía que no, hombre, Utrera, que ha jurado los principios del movimiento, y yo decía, ya, pero ya verás cómo al final pasa lo que pasa. En fin, yo creo que Franco sí debió de ver que su régimen era por él, que la obediencia del ejército era a él, pero que una vez que muerto él, el régimen se abriría, y Franco sabía perfectamente todas las conversaciones y las reuniones que tenía Juan Carlos con los Garriga y Walker en la embajada americana, fuera de España, etcétera, lo sabía, y decía, bueno, pues esto deberá de ser así, mientras España no se separe, y de ahí la referencia explícita en el testamento y tal, vigilar por las tierras de España y tal y cual, y no sé qué, que yo creo que es lo que no se ha sabido mantener, ese es el tal, pero entiendo que Franco la transición la deja montada, o sea, deja un rey, de lo que se llama de la ley a la ley, deja un rey con una serie de leyes orgánicas, con unas cortes y con una sociedad que está nada dispuesta a enfrentamientos y tal, es lo que se llama el milagro de la clase media, ¿verdad? La clase media que, bueno, yo ya si quiero vivir y tener universidad y dos residencias y tal, no sé qué, ¿por qué narices me voy a querer yo enfrentar a nadie si hasta los hijos de los obreros van a la universidad y tal y cual? Entonces, bueno, pues ese es un poco. Luego, claro, a Franco le traicionaron desde adentro del régimen, todos, empezando por la Iglesia. Empezando por la Iglesia. Empezando por la Iglesia, que ahí estaba desde Pablo VI, y pasando por su familia. Pasando por Añoveros, los curas de Orcasitas, y Tarancón sobre todo. Tarancón al paredón, que se decía, pero es que luego, dentro de los propios del gabinete de tal, pues hombre, es que ya uno cuando ya va viendo, esto es salirnos del tema, evidentemente, porque fue la evolución del Sáhara y todo ese tema y tal, ahí ya todo era un queso gruyère, y Franco ya no tenía capacidad, y su propio último reducto en el Palacio del Pardo, con Gavilán y con el Marqués de Villaverde, etcétera, etcétera, y con Arias Navarro y tal y cual, pues ahí era todo un nido de conspiraciones, y el general muere y nosotros tenemos que estar en algún sitio, ¿verdad? En fin, eso yo lo veo así, pero ¿cómo va a ser la ley de memoria histórica? No va a ser amable con nosotros. Por cierto, la memoria de algunos no lo saben, pero la historia sí, que hablando del general Millán Astray, cuando fundó Radio Nacional, pues uno de sus ayudantes era un tal Aznar, que su hijo llegó a ser presidente del gobierno. Y otro era Trillo, que su hijo llegó a ser ministro. Y otro Rato, que su hijo, aparte de delincuente y expoliador de las cajas de ahorros y todas esas cosas, pues también fue un ministro de Aznar. Y eso lo tiene que saber la memoria histórica. Pero vamos a ver, es que si nos ponemos a arañar en la historial de todo el Barrio Nuevo, y vamos, anda que no ha habido, anda que no ha habido. El padre de guerra, 9 condecoraciones. El de Pedro Sánchez Castejón, el general Castejón, Castejón que viene con las columnas de. Sí, ahora Pedro en saunas, pero en realidad viene de un oficial de la Legión, ¿no? Sí. Pedro de las saunas, Pedro Sánchez. Bueno, pues a ver, bueno. Pero ¿tiene usted una última reflexión? Yo que como menciona Antonio Castejón Espinosa, que el 3 de septiembre de 1937 liberó Talavera, estaba en la Legión.
Claro, estaba a las órdenes de Yahweh, y entró. Y gracias a eso salieron. Mi suegro, brevísimamente, mi suegro estaba en el lado contrario, estaba con la UGT pegando tiros en dirección hacia Santa Olaya. Y yo se lo he oído contar, Emiliano Santos, que así, Martín Santos se llamaba mi suegro. Bueno, pues resulta que a este hombre le dice, no, quedaros aquí, que van a venir los legionarios, pero vamos a traer una ametralladora, una Hawking, y no preocuparos que nos vais a salir triunfantes y vais a defender la posición. Menos mal que mi suegro se tiró para Madrid, porque la ametralladora no llegó nunca. Si se llega a quedar ahí, todavía la estarían esperando. Y esa es la triste realidad de las milicias populares que tenía el Frente Popular. Mandaba a la gente casi al matadero. Y automáticamente, cuando aparecían los legionarios o los regulares, que nos copan. Yo eso he oído contar a mi suegro. Esa es la triste realidad. Salieron corriendo pues hasta Banqueda. A Banqueda no, pero esa hostia, Yo cuando digo que la legión en la guerra es desestabilizante, como si fuera la figura de la reina del ajedrez, me refiero a eso. La gente sabía que venía una bandera de la legión y un tabor de regulares. Pero por ejemplo, hubo otra gente muy encarnizada, fueron los de la FAI. La FAI en Asturias plantó cara y la legión le costó mucho avanzar, también por lo quebrado del terreno, pero porque eran tíos, a diferencia de las brigadas internacionales que venían con ese aura y esa propaganda y tal y cual. Estos eran ibéricos y estarían hechos era lo mismo, unos con de otro pelaje y otros claro, ahí se decía que en la guerra civil mataron a Buenaventura Durruti, aunque luego después se le puso en la Gran Vía Avenida de Buenaventura Durruti. Sí, ¿verdad? Hubo que quitar las placas de Buenaventura Durruti con las bayonetas una vez que entraban los nacionales en marzo o abril de 1939. Pero ahora había que volver a la memoria histórica y retomar ese nombre, porque de Buenaventura Durruti, curiosamente, nadie habla. Y del otro hermano, y de Andreu Nin. Y el otro hermano que era Si te refieres a Marciano Durruti, claro. Antonio Marciano Durruti, pero es que hubo otro más. Pedro Durruti, que le mataron en la misma saca de Ruiz de Alda en el cuartel, en la cárcel Modelo de Madrid, porque era fascista también. Entonces es una historia que había que recuperar. Bueno, pues os recuerdo, 19 de julio, próximo jueves, a las 21 horas, 9 de la tarde, calle Ferraz, Templo de Voz, homenaje a los caídos en lo que era antiguo cuartel de la montaña. Por cierto, que era gestionado, lo que somos viejos lo hemos conocido así por el Frente Juventudes y por la OGE, ¿te acuerdas? Era la instalación deportiva del Frente Y íbamos a jugar ahí, pagando una perrilla y podíamos jugar. Y bueno, os recuerdo que hoy es el aniversario del asesinato de un jefe de la oposición, que esta gente lo tiene que celebrar, porque joder, son muy buenos y gracias a ellos que mataron los que tenían que matar. Su nieto es diferente, porque hablando de la vergüenza, el nieto de Castejón es el presidente del gobierno en España. Él lo niega, Sí, bueno, él con mirado y los traseros a los de las saunas de su suegro tiene bastante. Y cómo no, pues animaros a comprar el libro que Nico nos ha obsequiado con su conferencia y con su literatura. O sea que a pasaros por taquilla a comprarlo, que él nos lo firma a todos. Muchísimas gracias y nos vemos el curso que viene.